Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Benítez Úsuga, soy estudiante del primer semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica. Antes de empezar puntualmente eh, con el motivo por el cual vamos a hacer este video, cabe aclarar que este video es únicamente para uso académico de la Universidad de Caldas. Ahora sí vamos a darle inicio puntual a este video. Bueno, entonces en este video vamos a hablar de lo que es la precisión y la exactitud. Bueno, la precisión se refiere a la consistencia de una serie de mediciones que precisa y el objetivo de estas mediciones es acercarse lo más posible a un punto de referencia dado en algún problema. Teniendo eso claro, la exactitud hace referencia a una medición que trata de acercarse al valor de referencia A. Bueno, en los libros de química normalmente nos vamos a encontrar con el ejemplo del tiro a la diana. Pues hay varios ejemplos, pero este es uno de los ejemplos que mejor puede describir las propiedades de estas mediciones. Bueno, entonces en el primer ejemplo podemos ver que es preciso y exacto. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, en estos ejemplos del tiro a la diana, tenemos que el punto de referencia es la bola negra de la mitad de la diana. Entonces acá podemos ver que todos los tiros a la diana están centrados en el punto de referencia, lo cual lo hace preciso y exacto. En el siguiente ejemplo podemos ver que es preciso pero poco exacto. ¿Por qué? Son precisos porque todos los tiros a la diana están centrados en un solo punto. Sin embargo, están retirados del punto de referencia dado en este caso, que sería el centro. En el siguiente ejemplo podemos ver que es poco preciso y poco exacto. ¿Por qué? Siguiendo la lógica de que el punto de referencia es la bolita de la mitad, podemos ver que todos los tiros a la diana están completamente dispersos y que adicional a eso ni siquiera se acercan al punto de referencia. Y en el último ejemplo podemos ver que es poco preciso pero exacto. ¿Por qué? Porque sus tiros están dispersos, pero sin embargo todos están muy cerca del punto de referencia. Bueno, teniendo esto claro, pasamos puntualmente a la situación de estudio que vamos a ver el día de hoy. Esta situación de estudio nos presenta que en el ámbito de la siembra de cultivos, el control de calidad de suelos a través de análisis de acidez establece parámetros fundamentales para garantizar el éxito en el cultivo sembrado y se realiza un análisis de acidez en un suelo bajo dos métodos diferentes. Entonces, encontramos el método A y encontramos el método B, los cuales nos arrojan estos datos. En base a estos datos tenemos que determinar la precisión y la exactitud. Entonces, la exactitud la podemos determinar mediante el error relativo y la precisión la podemos determinar en base a la desviación estándar muestral. Bueno, entonces aquí tenemos las fórmulas para llevar a cabo todo el procedimiento. Y aquí tenemos el valor de referencia que nos da el ejercicio, que en este caso es 4.9. Bueno, entonces antes de proceder como tal a calcular la desviación estándar y el error relativo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio de todos los valores que nos han dado en cada uno de los métodos, el método A y el método B. Entonces, esto pues normalmente se puede hacer en una calculadora, pero lo vamos a llevar a cabo aquí en Excel. Entonces, para hacer el cálculo del promedio en Excel, hacemos lo siguiente, nos desplazamos a esta barrita de acá arriba, le damos en igual y ya con esto se activa la función matemática de Excel y escribimos promedio. Entonces esto automáticamente nos va a hacer la operación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar los valores con los cuales vamos a llevar a cabo el cálculo. Y aquí tenemos el promedio. Bueno, tenemos el promedio del método A. Entonces, para sacar el promedio del método B,
pues podemos hacer el mismo procedimiento, pero para hacerlo de manera más rápida y eficaz, lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en el cuadrito pequeño que hay en la esquina de la casilla y correrlo a la casilla de al lado, extenderlo. Y esto automáticamente nos va a arrojar el dato del promedio con los datos que hay aquí. Listo. Ya una vez tenemos obtenido el promedio, procedemos a calcular la desviación estándar. Como podemos ver, la desviación estándar, para determinarla es importante pues contar con el promedio. Aquí lo que vamos a hacer es activar nuevamente la función matemática desplazándonos a esta barra de arriba, pero esta vez en vez de escribir promedio vamos a escribir esta primera, que sería como la desviación estándar muestral. Eso es lo que significa esta abreviación. Y aquí procedemos nuevamente a seleccionar los valores con los cuales vamos a llevar a cabo el cálculo y obtenemos el resultado. Y hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior y corremos este cuadro a la casilla de al lado para que automáticamente nos arroje el cálculo. Bueno, para calcular el error relativo tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos en los procedimientos anteriores, solo que pues hay una pequeña diferencia, y es que para que se lleve a cabo la operación de manera adecuada tenemos que agregar algunos paréntesis. Es abrir el paréntesis y ahora vamos a tomar el promedio. Vamos a tomar el promedio y lo vamos a restar con el valor de referencia que nos dan en el ejercicio y cerramos el paréntesis. Después, con el slash, que sería como indicativo de signo de división, volvemos a agregar nuevamente el valor de referencia, teniendo en cuenta que la fórmula para calcular el error relativo es el promedio que nos arroja el realizar la ecuación con todos los datos, eso menos el valor de referencia dividido nuevamente por el valor de referencia. Y esto multiplicado por 100. Y acá tenemos el primer valor del error relativo del método A. Ahora, para sacar el valor relativo del método B, voy a proceder a hacer el mismo ejercicio de manera manual, ya que cuando efectuamos esta operación de la manera en la que lo hicimos con los ejercicios anteriores, nos va a arrojar un dato diferente porque va a tomar el promedio del método A y no el del método B. Entonces repetimos nuevamente, igual, paréntesis, promedio, menos el valor de referencia, cerramos paréntesis, slash, seleccionamos nuevamente el valor de referencia y esto lo multiplicamos por 100, lo que nos da como resultado el error relativo del método B. Ahora lo que nos piden es determinar la desviación estándar muestral de los valores que están más precisos y más aproximados al valor de referencia. Para esto hemos de tener en cuenta que la cantidad más exacta es aquella que se aproxima más al número 0. Entonces, en esta recta numérica podemos ver que la desviación estándar que más se aproxima al número 0 es esta, la cual corresponde al método A. Y en cuanto al error relativo, lo mismo. En esta recta numérica de acá arriba observamos que la cifra que más se acerca a 0 en cuanto a exactitud es esta, la cual corresponde al método B. Y bueno, de esta manera es que podemos determinar y llevar a cabo el proceso de precisión y exactitud en Excel. Muchas gracias.